buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por asistir a este primer webinar del año Monitoreando la Tierra, nuevo desarrollo del Centro Sismológico Nacional. Las preguntas se harán a través del botón pregunta y respuesta y serán respondidas al final, después de las dos charlas que harán nuestros invitados Felipe Leighton y Juan Carlos Báez. Partiremos primero con Felipe Leighton, director del área de Innovación y Transferencia Tecnológica del Centro Sismológico Nacional, con su charla Centro Sismológico Nacional, su evolución, funcionamiento y desafíos. Felipe es ingeniero civil y magíster en Ciencia y Medición Geofísica de la Universidad de Chile, doctor en Sismología de St. Louis University, Estados Unidos. Felipe, bienvenido y adelante, por favor. Gracias, Mario. Voy a compartir la presentación. Y lo que les voy a contar esta tarde es un poquito de lo que estamos haciendo en el Centro Sismológico y enfocándome principalmente en aquellos productos que puedan ser de interés para la comunidad ingenieril. Entonces, un poco antes de entrar en materia, esto es una motivación, yo creo que siempre es importante estar motivados en ver las cosas. Chile se caracteriza por tener una historia bastante agitada, desde ya más de 400 años que tenemos una historia que nos caracteriza por eventos importantes que dan origen al servicio sismológico hace más de 100 años, hasta eventos que marcaron el quehacer tanto ingenieril como del el medio público. Es más, en esta imagen, desde un poco más de 100 años, la energía sísmica liberada por nuestro país en todo el mundo fue fuertemente modulada por el gran terremoto del 60, que nos ha dado lecciones y del cual hemos aprendido y tenemos que hacernos cargo cada día. Debido a mi mala formación como académico, creo que es importante tener una mirada global del cuál es el problema que estamos viendo. Y en esta imagen vemos las principales placas tectónicas en las cuales interactúa Sudamérica. Vemos cómo la placa de Nazca tiene una tasa convergente, un movimiento convergente con respecto a la placa sudamericana, alrededor de 6 a 7 centímetros al año. Al sur de la península de Taitao tenemos un contacto también convergente de la placa antártica con la placa Scotia, con la placa sudamericana, perdón, y finalmente tenemos la interacción transcursiva de la placa Scotia con la placa sudamericana, cuyas tasas de movimiento se presentan ahí, son bastante variadas. Y en esta misma figura vemos la sismicidad marcada con estos puntos rojos y algo podemos ver una variación de ella, pero acá queda mucho más claro cómo primero al sur de la península de Arauco cambia importantemente la sismicidad para después dar un segundo cambio después de la península de Taitao hasta el encuentro con la placa Scotia. Y finalmente la zona austral de nuestro país vemos que la sismicidad vuelve a tener un cambio importante y esto es que distintas placas tectónicas van a involucrar distintas tasas de movimiento y distintas sismicidad, la cual es la que nosotros vivimos día a día. Siguiendo en este tema del contexto, desde Arica hasta la península de Tautao tenemos la subducción de la placa de Nazca, una placa oceánica, que por densidad va cayendo bajo la placa continental y en este punto se encuentran trabadas, produciendo grandes deformaciones en la placa sudamericana, y esta la podemos medir con los GPS, que mi colega Juan Carlos les va a hablar con mayor detalle a continuación, pero podemos llegar a una máxima deformación del GPS justo antes que las tensiones acumuladas entre el contacto de placas excedan las capacidades que tienen las rocas y hay una liberación súbita de energía, algunas de ellas acompañadas con un gran tsunami. Dentro de este contexto familiar para todos ustedes, pero quería recordar, es que la misión y visión de nosotros como centro están expuestas de manera literal en esta transparencia, pero básicamente tenemos como visión informar a las autoridades, la PRED, CHOA y el resto de las autoridades políticas sobre la información sismológica del quehacer de nuestro país, que para eh, poder lograr la prevención, mitigación y reducción de los riesgos sísmicos, y esto lo tratamos de llevar también a la comunidad en general.
Para eso nosotros como Centro Sismológico Nacional invertimos en varias líneas, principalmente en equipos sismológicos, comunicaciones y el proceso de los datos para tener en un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días del año. En esta presentación les voy a darles un pequeño recorrido por estos tres pilares que componen el quehacer del centro sismológico, que se reducen en datos que posteriormente nos van enseñando sobre cómo es la sismicidad en nuestro país. En primer lugar, también les quería hablar de las responsabilidades. Nosotros tenemos que entregar información para todo evento sensible antes de los 5 minutos de ocurrido el evento, en que se inicia el evento. Tenemos que entregar la información preliminar. En promedio, hoy en día, esta información llega a en menos de 3 minutos. Y también por protocolo tenemos que enviar la información final del evento en menos de 20 minutos desde iniciada la ruptura, no desde que esté percibido por la población, sino desde cuando se inicia. Y en promedio esto está ocurriendo aproximadamente en unos 15, quizá un par de minutos menos hoy en día. Toda esta información es enviada por correo electrónico a Senapred y Choa. Pueden acceder a ella a través de Twitter, informándose en tiempo real, a través de nuestra página web o Facebook, donde están toda esta información. En ella, en nuestra página web, pueden acceder a eh, reportes técnicos y toda ella también a base de datos de movimiento fuerte o formación eh, de GNSS, como veremos en la segunda presentación. Una breve historia del centro sismológico. Yo les mostraba que después del terremoto de Valparaíso de 1906 se funda el Servicio Sismológico Nacional. En esa época se contrata al sismólogo francés Montesquieu de Vallot, quien instala la primera estación sismológica en esta bóveda que se encuentra en el Cerro Santa Lucía. Todavía está ahí. Eh, Hay instrumentos nuestros en ese lugar, pero también es ocupado por otro quehacer. Y acá vemos las imágenes de los primeros instrumentos geofísicos de medición de terremotos de esa época. Y él propone en 1910 esta red que era la más completa que existía en el mundo, siendo portada del volumen 1, del número 1 de la prestigiosa revista BS6 para ese año, donde se mostraba esta red como una de las más avanzadas para el monitoreo sísmico en el mundo. Hasta el año 2010, la red sismológica nacional era una red que estaba bajo supervisión del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, una red más bien de carácter de investigación y ligada fuertemente a la docencia. Cada punto negro representa una estación sismológica que a veces era de tres o una componentes en algunos casos, como era la red sismológica de Chile Central. En 1900 tenemos instrumentos de banda ancha y movimiento fuerte, como se detalla a continuación. Acá me muestra tres mapas con la localización de las estaciones de banda ancha, GNSS y acelerógrafos, casi 300 distribuidos a lo largo de todo nuestro país, centrado principalmente en grandes ciudades. Acá le muestro imágenes de cómo se ve uno de estos sensores. Este es un sensor de banda ancha, este es una antena de GNSS y finalmente el tipo de acelerómetro que es muy grande, tenemos casi todos en casi todas nuestras estaciones, y donde se muestra la digitalización y almacenamiento de esta información. En este esquema se ve una caricatura muy sencilla de cómo son las instalaciones, donde se busca tener nuestros instrumentos en profundidad para evitar la influencia de las ondas del ruido de la superficie, y se tienen paneles solares y la transmisión de los datos fuera de esta bóveda para tratar de aislarla del el movimiento que estamos registrando en los sensores. Acá les muestro distintas imágenes de estaciones del Centro Sismológico Nacional, donde se ve acá, por ejemplo, este es otro tipo de antena. Acá se ven los paneles con la antena de satelital, donde se transmite la información. Acá en esta imagen se ve
la bóveda donde está la información, donde se ponen los equipos y donde se está haciendo la instalación. Y acá vemos también detalles de una estación en particular, donde se ve la bóveda sin antes de poner los equipos. En esta segunda escena ya se ve, en esta segunda imagen, se ven los equipos de almacenamiento y envío de datos en tiempo real. Algo se alcanza a ver los sensores. Tenemos a nuestro personal en el terreno trabajando en ello y cómo tratamos de mantener todo bajo la superficie para que sea interrumpido la menor cantidad de veces por el quehacer en superficie. Acá vemos otro esquema de cómo están instaladas nuestras estaciones. Tenemos en la mayoría, más de 100 estaciones completas, tenemos un sismómetro, un acelerómetro y un receptor de GNSS. Todos ellos son digitalizados y enviados a través de distintos métodos, como les mostraré a continuación, de transmisión de la información, el cual después levanta la información en Internet para que sea almacenada en nuestro centro de almacenamiento acá en Bochef, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. La transmisión por Internet, la transmisión, perdón, inalámbrica se hace a través de enlace satelital, modem 3 o 4G que lo levanta a la red y a veces a través de radio. Y toda esta después es recibida por estos tres canales a nuestros servidores en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile para ser procesada y poder informar a la población y, a lo, y al, 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 que- al- a lo- a la- al quehacer nacional. Les quiero hacer una pequeña visita virtual de nuestra oficina de proceso y análisis, que es la OPA, que es el core de nuestro trabajo, y es donde se hace el monitoreo 24/7 todo el tiempo. Acá tenemos un panel central, una pantalla que les voy a ir mostrando cuáles son los componentes de este panel, donde se va haciendo el análisis. En primer lugar, en el extremo izquierdo tenemos esta pantalla donde se muestran las trazas llegando en tiempo real en distintas estaciones y las cuales están ordenadas de norte a sur. De esta manera acá podemos ver un evento, una foto que pude tomar de un evento sísmico en la zona de Coquimbo, en la estación de Parque Fray Jorge, y vemos cómo la señal va siendo registrada por todos nuestros sensores y se va ampliando la diferencia entre la onda P y menos S. Y tenemos una primera estimación primero los analistas pueden estimar muchas veces el tamaño del evento y la localización. En los paneles superiores tenemos la información que nos entrega el proceso automático que contamos en este momento a través de Libert, y también se muestra una saturada, las ondas donde se pica la primera llegada para hacer una primera localización absolutamente automática, que es la que se utiliza en este informe preliminar que les conté anteriormente. En los paneles inferiores se muestra la información de SAISCOM, donde se hace gran parte de la localización de los eventos junto con el trabajo en SEISA. Acá les muestro que se tienen otros tipos de información como mapas, donde se va mostrando las distintas estaciones que estamos recibiendo la información y vemos el trabajo de un analista el cual está procesando un evento, y todas estas tienen pantallas espejo instaladas en Senapred y CHOA, del CAT, el Centro de Alerta Temprana de Senapred, para ir haciendo un monitoreo también de la actividad sísmica de nuestro país. A modo de resumen, acá les muestro estos dos paneles muestran la cantidad de eventos en el panel superior registrados instrumentalmente y los percibidos en Chile en casi 10 años. Vemos en primer lugar que acá vemos un mapa de la distribución de esta sismicidad y vemos que hay un salto de los eventos instrumentalmente percibidos aproximadamente en 2015, donde aumenta la densidad de nuestra red y se llega a un nivel bastante superior a lo que existía anteriormente, pero también vemos otras anomalías ligadas al terremoto del 2010, el terremoto de Iquique el 2014, el terremoto de Illapel del 2015
Y acá el terremoto de Valparaíso, el magnitud 7 del 2017, y se ve también que esto está aumentado con un aumento en la cantidad de eventos percibidos que causan impacto en la población. Con esta información, de los productos que nosotros estamos entregando a la población hoy en día, son los shake que nos dan una visualización rápida del impacto del terremoto, haciendo uso de un mapa de calor en el cual mientras más cálido el color, mientras más rojo, es mayor la intensidad, degradándose a colores cada vez más fríos que reflejan una intensidad menor. Y esto lo traducimos en una intensidad instrumental, que es la que obtenemos de nuestros sensores en terreno. A modo de ejemplo, les muestro el ShakeMap del terremoto del 2010, que afecta gran parte de Chile central con colores bastante cálidos, pero es más fácil ver el impacto de este terremoto que tiene intensidades cercanas a 5, que son bastante percibidas por toda la población, prácticamente desde La Serena hasta Valdivia, quizás un poco más hasta Puerto Montt, quizás podemos decir. Y eso nos habla del impacto que tiene este terremoto. Otra de las posibilidades que nos entrega esta herramienta es hipotetizar cómo podría verse un terremoto, por ejemplo, en este caso, un escenario de un terremoto magnitud 7.5 en la falla San Ramón, en el poniente cordillerano de Santiago. Podemos ver el impacto que podría representar este tipo de eventos a través de esta imagen. Otra fuente de datos son nuestros colegas de GNSS o GPS, donde en esta imagen les muestro el desplazamiento cosísmico de los principales terremotos desde el 2014 en Iquique, 2007 en Tocopilla, el 2015 en Yapel, 2010 en Valparaíso, pero aquí hacemos un zoom, el 2010 en el Maule y el 2016 también tenemos que ver un zoom para poder apreciar la deformación horizontal que se muestra, y esto lo podemos obtener en tiempo real a través de todas las estaciones instaladas de GNSS en nuestro país. Todos estos datos están disponibles a través de esta página web, pero Juan Carlos les va a hablar más en detalle de esta información y la riqueza que tiene ella, y podemos registrar también a través de los eventos y descargar toda esta información para poder trabajar con ella. Algo que les puede ser de interés es de la Red Nacional de Acelerógrafos de Red de Movimiento Fuerte, que está instalada en ciudades y distintas localidades de nuestro país, en los cuales se monitorea cómo se mueve el suelo donde realmente vive la gente. Entonces, de gran interés para poder mejorar nuestro conocimiento, el comportamiento dinámico de los suelos en los sitios de interés. Y esto pensamos que es un gran aporte para la ingeniería. Le muestro dos ejemplos de el terremoto de Illapel del 2014, perdón, del 2015, y una réplica, y este es el terremoto de Valparaíso del 2017, donde se muestran las componentes este-oeste de todas las estaciones que lo registraron, y tenemos esta pequeña imagen donde nos muestra la escala horizontal y vertical, ya que estamos hablando de sobre 0,8 G para el terremoto de Illapel y el 44% de G para el 6,9 de Valparaíso. Toda esta información está disponible para la comunidad de manera gratuita a través de esta página web, donde pueden acceder a todos nuestros registros para cada una de las estaciones. Y en esta imagen les muestro la cantidad de eventos que diariamente han sido registrados en nuestra base, con la última actualización hecha hace exactamente 21 días, a principios de abril de este año. Y acá vean el número de eventos, pero en miles. Tenemos más de 20.000 registros de 3 componentes al cual pueden acceder de nuestra red en estas estaciones de movimiento fuerte. Otro de los productos que pueden acceder para caracterizar ya terremotos de magnitud importante es los resultados de la fase W, en las cuales se nos presenta la magnitud momento y el tensor de momento, que es información más avanzada, más detallada, para todos los eventos sobre magnitud 5, a través de la página del centro, donde se caracteriza la fase W
que es una fase de periodo largo que se encuentra entre la llegada de la onda P y la onda S, y a través del modelamiento de esta fase se puede obtener la magnitud momento y la información sobre el mecanismo focal del evento. Otro producto que puede ser de interés son los reportes de terremotos importantes como el evento de Chiloé, cual fue caracterizado de manera telesísmica, y el movimiento fuerte por los colegas de cuáles se caracteriza la función de fuente y el mecanismo focal. Esto nos ha llevado a grandes avances en la caracterización rápida de los terremotos, que les voy a ilustrar a través esto, de este ejemplo. Por ejemplo, en 2012 teníamos el tiempo de origen de un evento y a los 20-30 minutos podíamos tener la estimación de la localización siempre y cuando fuera un evento de magnitud menor a 6,5. Hoy en día, desde a partir del 2020, como les dije, a los 5 minutos tenemos la localización preliminar, donde se gatilla la fase W para eventos sobre magnitud 5, y a los 20 minutos tenemos la localización y magnitud final. Hoy en día estamos agregando la información de registros de aceleración para determinar el área de ruptura para grandes terremotos, que esto se encuentra disponible antes de los 10 minutos, y que si esperamos después de los aproximadamente 30 minutos, vamos a tener la información de ondas para hacer un modelamiento más detallado de la función de fuente. Y también a los 20 minutos tenemos disponible el SEGMAP del evento, eh, para tener una idea de el impacto que produce esto en la población. Hoy en día estamos tratando de acortar este tiempo para tener la localización antes de los 5 minutos y la información de terremotos grandes a través de la caracterización de GNSS dentro de la ventana de 5 minutos, como les contará Juan Carlos en la próxima presentación. Algo que también estamos trabajando es sobre la alerta temprana, la cual consiste en el registro de las primeras llegadas de la onda P en las estaciones cercanas a un evento, como se ve en esta caricatura, donde estas estaciones registran la llegada de la onda P, envían la señal a través de enlaces satelitales al centro de modelamiento, y este envía la alerta a las estaciones cercanas a través de información de carácter rápido, para tratar de alertar la llegada del movimiento fuerte a la población antes de que éste se alcance. A modo de ejemplo, les muestro acá el registro de Valparaíso, donde tenemos que a los pocos desde el tiempo de origen, a los pocos segundos del tiempo de origen, podemos caracterizar este evento, y antes de que el movimiento fuerte llegue, por ejemplo, a la estación Cerro Colorado o Parillones, aproximadamente a los 50 segundos desde el tiempo de origen, dar la alerta de este evento, utilizando estaciones de bajo costo que son capaces de registrar esta señal y poder procesarla rápidamente y tratar de dar una alerta alrededor de 10 a 15 segundos, como muestra esta imagen. Toda esta información está disponible a través de nuestros servicios web, nuestra página web, Sismología de Movimiento Fuerte, y la otra que aparece en ese lugar, y estaré dispuesto a responder sus consultas al final de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Recordemos que todas las preguntas se deben hacer a través de la plataforma específicamente el botón de preguntas y respuestas, ya que encontrarán en la parte inferior del Zoom. A continuación, seguimos con Juan Carlos Báez, director del área de geodesia, con su charla GNSS aplicado al análisis de formación sismotectónica. Juan Carlos es ingeniero de ejecución de geomensura de la Universidad de Concepción y doctor en ciencia geodésica de la Universidad Federal do Paraná de Curitiba, Brasil, y del Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut de Alemania. Juan Carlos, muchas gracias por estar acá con nosotros, y adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Chisina.
ante la posibilidad de poder mostrar lo que hacemos en el Centro Sismológico. Específicamente les voy a detallar un poco lo que estamos haciendo en el centro respecto de avances en la observación con métodos GNSS o GPS, como más bien se conoce digamos, de manera más común. Y esto con un grupo de colegas, ¿no es cierto? Con Felipe, Sebastián Barra, Bruno García y con todo el equipo, por supuesto, del Centro Sismológico. Entendiendo un poco el método, les quiero comentar que nosotros tenemos la superficie de la Tierra y en la superficie de la Tierra tenemos orbitando un conjunto de satélites artificiales que se componen de varias constelaciones, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, ya, de diferentes nacionalidades. Observamos estas constelaciones de satélites y lo que determinamos de manera indirecta es la posición de cada una de nuestras estaciones y esta posición con una precisión medianamente baja y una precisión medianamente alta, dependiendo del tiempo que observamos. Podemos tener entre 4 centímetros en el peor de los casos y en el mejor de los casos un par de milímetros si es que observamos durante un periodo más largo de tiempo. Ahora, si tenemos dos observaciones, podríamos comparar esas dos observaciones y entender que puede haber un desplazamiento, como el que se muestra aquí en el caso del terremoto del Maule, ya principalmente desarrolladas en el modo de campaña y algunas estaciones que observan continuamente. Con este desplazamiento, entonces, podemos inferir lo que ocurre durante un terremoto. En este caso, lo que estoy mostrando en esa imagen es la distribución de deslizamiento que ocurre en el terremoto del Maule de 2010. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué no podemos observar esto en forma continua, este movimiento, con una presión un poco más baja, pero suficiente como para tomar los terremotos que son mayores, de magnitud mayor? ¿Y por qué no hacer esto en tiempo real? Bajo ese concepto, entonces, nos pusimos la primera tarea de instalar una red de estaciones. Lo que se muestra en el mapa del lado izquierdo en azul son las estaciones, las 128 estaciones que muy bien Felipe mostró en detalle en su presentación. Las 128 estaciones que hemos instalado en el centro sismológico. En negro están las estaciones de Brasil, Uruguay, ¿no es cierto? Y todos estos datos están disponibles en forma abierta. Se puede acceder a ellos a través de archivos o se puede acceder también, en algunos casos, a través de stream en tiempo real. En el lado derecho, entonces, hicimos simulaciones, distintos tipos de simulaciones, como para entender bien cuál es la ubicación óptima de las estaciones que nos permiten detectar un movimiento pequeño, llamemos pequeño, entre 4 y 5 centímetros, que corresponde a un terremoto de magnitud, un terremoto de solución de magnitud 6,9 a 7. Y entonces en el A del mapa del lado derecho tenemos la distribución de estaciones iniciales que partió en la integración de una serie de estaciones que ya estaban instaladas por diferentes proyectos, los cuales nosotros aportamos con nueva instrumentación, ¿no es cierto? Y entonces tomamos cargo de los diferentes sitios. Y en el lado derecho, el conjunto de nuevas estaciones que se adicionan a la red, permitiendo entonces tener una buena resolución y recuperación de señales de desplazamiento ante un eventual terremoto de magnitud 6,9 hacia arriba. Ya podríamos decir de 7 hacia arriba con toda tranquilidad. Esos datos simultáneamente se publican en un sitio web del cual hay acceso liberado tanto para el uso de ingeniería. Estos datos son sin procesar. Felipe ya mostró esto, yo solamente quiero referirme a que la red de GNSS, que aparece aquí con 145 estaciones, se debe a que nosotros tenemos 128, pero en la adicional son estaciones que se han ido incorporando a través de proyectos de investigación, los cuales han ido, ¿no es cierto?, aportando al centro sismológico con diferentes tipos de instrumentos, y hoy día todos esos datos están disponibles para el uso de la comunidad. Entonces, instalamos en terreno estas estaciones, obviamente utilizando distintos tipos de monumentación.
Aquí hay que considerar que para efectos de la captura de señales de tiempo real, el tipo de monumentación no es relevante. Ahí tenemos, por ejemplo, eh, una estación instalada en un sector, ¿no es cierto?, de San Pedro de Atacama. Aquí está, ¿no es cierto?, en roca directamente. Esto también es en roca directo, ¿no es cierto?, en la zona de la costa. En el techo, en algunos casos, cuando hay pocas posibilidades de instalar una estación, o en sedimento, enterrando fierros a 4 metros de profundidad para tener una buena estabilidad, ¿no es cierto?, de la instalación, o este que es un monumento prefabricado en aluminio y acero inoxidable, y este es el caso de la isla Juan Fernández. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Felipe lo desarrolla muy bien en esta video, en el cual tenemos dos cosas. La predicción del movimiento fuerte, por un lado, en 3 terremotos. Tenemos Pisagua, Illapel y Valparaíso, en el lado derecho, de derecha a izquierda, en mi pantalla. Y el desplazamiento que se ve en los vectores es segundo a segundo lo que ocurre en las estaciones de GNSS. Aquí hay dos cosas que considerar. Lo que podemos observar es que parte primero, ¿no es cierto?, el movimiento fuerte, y enseguida comienza, segundos después, comienza el movimiento de las estaciones de GNSS. Eh, y en relación al cómo es la transmisión de los datos, qué tipo de datos estamos usando, tenemos dos posibilidades. La del lado izquierdo es utilizar un producto que el fabricante de los equipos, en este caso Trimble, que constituyen la mayoría de nuestra red, eh, distribuye en forma, digamos, como opción, la posibilidad de que los receptores puedan calcular con una precisión mediana la posición in situ. Eso es bastante favorable, ya que nos permite, en vez de transmitir volúmenes grandes de datos, solo transmitir la estimación de la posición, y entonces es el valor que justamente nosotros estamos buscando. En el caso de los instrumentos que no tienen esta opción, un instrumento que podríamos denominar convencional, tenemos el caso del lado derecho. Ahí lo que hacemos es transmitir la observación completa. Eso se va a un servidor, a un caster en el centro sismológico, y desde ese caster nosotros entonces tomamos la observación y procesamos en tiempo real para tener la posición de manera, ¿no es cierto?, equivalente a lo que ocurre en las estaciones que tienen la posibilidad de utilizar el RTX. Ambas situaciones se utilizan entonces se adquieren en nuestro sistema colector, y el sistema colector entonces almacena en memoria y en base de datos en tiempo real el desplazamiento, la posición, el tiempo, ¿no es cierto?, y el desplazamiento más los errores que son inherentes a la observación, para entonces utilizarlo en los métodos de inversión. Aquí presento dos casos en donde tenemos suficientes datos como para eh, entender mejor cómo funciona esta técnica. Entonces tenemos la estación de Fray Jorge, que está asociada con una estación cercana, un acelerómetro, y tenemos la estación de Pisagua, para el terremoto de Pisagua, ¿no es cierto?, y el correspondiente acelerómetro. Entonces analizamos una de las componentes, que es la de mayor relevancia, en este caso este-oeste, y lo que podemos ver aquí es el tiempo de inicio cero, ¿no es cierto?, del evento, aquí cuando llega la señal al acelerómetro. Entonces la onda P, la onda S, y en nuestro caso no captamos la onda P, pero sí comenzamos aquí en la onda S a ver el desplazamiento, y el desplazamiento completo ya para esta estación, en este terremoto, en el terremoto de Illapel, se recupera en alrededor de los 120 segundos. En el caso de Pisagua es similar, ¿no es cierto? Tenemos también una estación, esto es en la costa, esto es en la parte, ¿no es cierto?, alta, en la cordillera, en la estación de Pedregal. En el caso del terremoto de Pisagua tenemos esta estación, ambas estaciones están muy cercanas a la costa, así que son muy parecidos. Sin embargo, están lejos, están a distinta distancia de la zona del epicentro. Entonces nos ponemos una meta conservadora, que es que a los 140 segundos nosotros ya tenemos la señal
suficiente como para poder saber cómo es el terremoto y poder recuperar los desplazamientos o las formas de onda que pueden ser utilizadas en los diferentes métodos. Uno de ellos es si el terremoto es de subducción, el problema lo reducimos a entender que necesitamos conocer un modelo físico. En este caso utilizamos la inversión de Okada. Necesitamos una discretización del contacto y en ese caso utilizamos Slab 1 o las variaciones que hay, ¿no es cierto? En este caso Andrés Tazara y Echaurren para la zona sur del país, o también en algunos casos estamos probando Slab 2 y utilizamos un método de inversión, en este caso un método bayesiano para entonces encontrar la distribución de slip. Aquí tenemos un caso, ¿ya? Y el método tiene que funcionar con una estación a lo menos para poder, o sea, con una estación es capaz de determinar la magnitud de un evento, ya sea un evento superior a 7. La otra opción es utilizar la forma de onda y en este caso lo que buscamos es entender cuál es el peak de la señal, ¿ya? Y en este caso es el peak ground displacement que se corrige por la distancia desde el punto de origen del evento para determinar entonces la magnitud de un evento. Aquí tengo un ejemplo esto es para el terremoto del Maule. Está hecho con datos reales de un segundo y en el lado izquierdo entonces es la inversión de Okada y en el lado derecho es eh, el peak ground displacement. Entonces en la inversión de Okada tenemos 8,8 con la cantidad de estaciones que teníamos instaladas en diferentes proyectos en el 2010. Acordémonos, el centro sismológico todavía no existía. Y lo mismo para el caso del Peak Ground Displacement. Y un caso más pequeño, este ya es un caso exitoso con esta metodología en el terremoto de el 2017 de Valparaíso. ¿Ya? Aquí también tuvimos suerte porque este fue un terremoto de magnitud 6,9, pero nosotros teníamos una densidad alta de estaciones en la costa y por lo tanto fuimos capaces de captar muy bien la señal porque estábamos muy dentro del límite de ruido para la observación en tiempo real. ¿Mm? Todos los datos que nosotros generamos son datos sin procesar, son publicados en este sitio web a los cuales es posible acceder en forma libre. Aquí en la pestaña de datos se puede, ¿no es cierto?, entrar para descargar los archivos RAINEX, que es el formato estándar internacional que se utiliza para la distribución de datos de este tipo. Los datos están ampliados a un segundo y la mayoría de los usuarios son usuarios del área de la ingeniería, ¿no es cierto? Sin embargo, los datos están disponibles para el uso, ¿no es cierto?, de investigación. Y los datos, de acuerdo a las estadísticas que nosotros llevamos del uso de los datos, son utilizados por una amplia gama de investigadores en todo el mundo para el caso del estudio de los grandes terremotos. Tenemos separado en la página también un link para descargar los datos de los terremotos que son de magnitud 7 hacia arriba de los últimos 15 años. Pero bueno, hasta ahí, digamos, hasta ese punto es lo que nosotros hacemos en el Centro Sismológico en tiempo real para la caracterización rápida de los terremotos, pero también utilizamos estos datos ya en otro tipo de mirada que tiene que ver con observar lo que ocurre digamos, en tiempos superiores a años. ¿Ya? Entonces nos interesa ya no ir al segundo a segundo, sino que calculamos en base a soluciones de un día y vemos cuál es la evolución que tienen estos datos a medida que pasan los años. Aquí tengo el caso del terremoto del Maule y hay varias cosas interesantes que mostrar aquí porque después del terremoto del Maule, las estaciones que están más cercanas a la fosa, por ejemplo, aquí en Punta Lavapié o Lebu, etcétera, son estaciones que ya, ¿no es cierto?, superaron el postsísmico y están en una tendencia muy característica de un intersísmico. Sin embargo,
las estaciones que están más hacia la zona de los Andes aún presentan un comportamiento absolutamente posísmico. Es decir, entonces lo que está más en la cordillera demora más tiempo, ¿no es cierto?, en acoplar y por lo tanto toma mucho más tiempo, años, muchos más años para un terremoto de esa magnitud, en, eh, ¿no es cierto?, entrar al periodo intersísmico. Todo ese volumen de datos también lo hemos analizado con diferentes tipos de metodología, con diferentes tipos de software y para llegar, ¿no es cierto?, a hacer esta muestra en la cual nosotros lo que vemos en general, casi todos los software tienen el mismo resultado. Hay algunas diferencias de offset, ya que básicamente están relacionados por el punto de origen, pero las tendencias son más o menos las mismas. Sin embargo, la que nosotros estamos aplicando es la que genera menor ruido y es utilizando un software de tipo diferencial para este tipo de análisis. Algunos hallazgos que hemos hecho en el último tiempo, en base ya no a terremotos, sino que en base al análisis de la serie de tiempo en años, tenemos este caso de en la Antártica, ¿no es cierto?, que hubo una actividad sísmica submarina en una zona volcánica que es de expansión. Y lo que encontramos acá es todas estas estaciones que aparecen aquí, son estaciones de GNSS y sí, lo que hicimos acá primero fue sacar el movimiento de Antártica, ¿no es cierto?, el movimiento de rotación que tiene Antártica propio, y observamos lo que es el residuo, ¿ya? Y todo se puede observar aquí que, por ejemplo, esta estación de la base uruguaya tiene una deformación muy alta, es una estación que está ahí, UIVA, ¿no es cierto?, y la actividad sísmica está ubicada en esa zona. Entonces, prácticamente las estaciones más lejanas tienen tendencia cero porque al sacar la rotación, ¿no es cierto?, no hay deformación, pero se ve que las estaciones que van más cerca aumentan la deformación producto de esta actividad. Y otra cosa que también es importante aquí es que supimos de esta actividad principalmente por un evento principal. Sin embargo, lo que nosotros observamos aquí en nuestros datos de GNSS es que la actividad de formación partió antes que la actividad sísmica. Entonces nos da una idea de lo que podemos proyectar para entender mejor cómo es la dinámica, ¿no es cierto?, en el caso de tectónica. Aquí compilamos una gran cantidad de datos, tanto en el lado chileno como en el lado argentino. En el lado argentino porque en el lado chileno la deformación es mucho más alta y en el lado argentino nos sirve para poder entonces filtrar los ruidos que son comunes y tener una serie más limpia por el lado chileno y encontrar transientes. Probamos técnicas también en volcanes. Este es el caso del volcán Nevado de Chillán, en el cual lo que podemos ver aquí en la ubicación de las estaciones es que hay diferentes periodos, ¿no es cierto?, en que hubo diferentes fases de la erupción, ¿no es cierto?, incluso pasó de magmático a freático y, ¿no es cierto?, eso lo pudimos detectar en cada una de las estaciones GNSS que tenemos en esa zona, digamos, el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur. Ellos nos dan acceso a los datos, tenemos un intercambio. Estamos probando también esta técnica en el monitoreo de estructuras y lo que se ve en esta serie del lado izquierdo inferior es una estación ubicada en una estructura de hormigón, en un embalse, ¿no es cierto? En el lado derecho tenemos una estación ubicada fuera de la zona de la estructura y una un poquito más lejana hacia la costa, ¿no es cierto?, que tiene un periodo también de observación mayor. ¿Ya? Entonces aquí lo que se ve en esta serie, hay una serie de efectos aparentemente estacionales, pero que están muy bien correlacionados con las cargas o con el movimiento elástico, ¿no es cierto?, que tiene la estructura. Pero también aparecen otros efectos que son importantes de observar. Aquí muestro una comparación en la distancia en este triángulo pequeño que diseñamos en esta estructura, ¿ya? Y obviamente que en la comparación de la distancia entre las dos estaciones que están en este cateto, ¿no es cierto?, presenta una variación y en este también presenta una variación importante en la distancia que está relacionado con el movimiento de la estructura. Sin embargo,
En el caso de las otras dos estaciones que no están en la estructura, también hay una pequeña variación y esto también se entiende porque la estación que está más, digamos, esta estación que está más en este lado está más cercano a la costa, ¿no es cierto? Y estas estaciones están más hacia el interior y por lo tanto la velocidad o el movimiento es mayor o la presión es mayor, ¿no es cierto?, en la costa con respecto a lo que ocurre más hacia el interior. Entonces, la velocidad mayor, ¿cierto? Y un poco inferior la diferencia, entonces nos da también una idea de disminución de la distancia. Eh, Como Felipe mostró muy bien en el análisis de los diferentes terremotos históricos, nosotros tenemos registro de los últimos 20 años solamente y lo que se muestra aquí son la distribución de deslizamiento de los diferentes terremotos, partiendo desde el Maule, ¿no es cierto?, Illapel, etcétera. Y también incluimos aquí Valdivia, utilizando datos geodésicos ya, pero de otro tipo, no de GNSS. Compilamos un montón de estaciones en las cuales teníamos datos desde el 2018 en adelante en común y entonces determinamos la velocidad anual de cada uno de estos sitios a lo largo de Chile y incluyendo al lado argentino. Y lo que vemos es que las estaciones que están más cerca de la fosa tienden a tener una mayor velocidad, pero también se ven cosas muy interesantes como lo que ocurre, por ejemplo, en La Serena, donde hay un cambio muy importante en la velocidad, ¿no es cierto? Y pasado La Serena hay un incremento importante nuevamente en la velocidad y en la zona entre al sur de Antofagasta y al norte de La Serena, hay velocidades bastante altas. Eso nos permite inferir o determinar, ¿no es cierto?, el grado de acoplamiento que hay en las diferentes zonas y lo que muestro en este mapa. Y se ve que es importante, obviamente, lo que ocurre aquí en esta zona, que es la zona de, como ya había señalado, al sur de Antofagasta y al norte de La Serena, donde hay un parche bastante grande, ¿no es cierto?, con un alto grado de acoplamiento en la zona de Atacama pero en la zona central también se ven algunos parches menores, pero igual hay unos parches bien acoplados ahí que podrían generar un evento importante. Eso es más o menos lo que yo les quería mostrar, lo que en las aplicaciones que estamos haciendo con observaciones de GNSS. Les quiero dejar como consideraciones finales que nosotros ya instalamos una red importante. Esta red nos permite calcular terremotos de magnitud, la magnitud de los terremotos superiores a magnitud 7. Utilizamos también los datos históricos para caracterizar el ciclo sísmico y nos interesa buscar señales precursoras como parte de proyectos de investigación. También estamos investigando para la incorporación de esta técnica en el monitoramiento de estructuras y estamos tratando de innovar mezclando, es decir, eh, relacionando observaciones de distinto tipo con, por ejemplo, acelerómetros, GNSS y tratando de juntar esos dos instrumentos uniendo componentes de manera de poder tener las dos observaciones en una sola, en un solo instrumento. Eso es lo que les quería mostrar y si hay preguntas. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu interesante presentación. Vamos a comenzar con la zona o con la fase de preguntas y respuestas. La primera pregunta es de Diana Comte, va dirigida a Felipe. Dice, gracias Felipe, muy interesante tu presentación. Yo te quiero molestar con una pregunta que tiene que ver con las respuestas instrumentales de las estaciones sismológicas del Centro Sismológico Nacional, o si en su efecto hay una hoja de instalación de ellas a la que podamos acceder. Un abrazo y gracias. Gracias, Mario. Gracias por las palabras, Diana. Al respecto, la información instrumental está en dos fuentes principales de información. Una es la red general, la cual la información instrumental se encuentra a través de un formato bastante técnico, sismológico, que se denomina DataLess. Y estamos trabajando en este instante para traducirlo en otro formato que pensamos nosotros que se va a convertir en el estándar en sismología,
que es el Station XML. El primero, el dataless, se encuentra en Iris, disponible en Iris, y ahí pueden bajarlo por estación o por redes. Eh, no, en segundo lugar, hay otra fuente de información de la respuesta instrumental, pero está orientada a las estaciones de movimiento fuerte, que está en la página de EBT de movimiento fuerte, que aparecía, no voy a decir la sigla porque me gustaba la lengua. Eh, y ahí están la respuesta instrumental de estas estaciones de movimiento fuerte. No, hasta el momento no tenemos planificado generar, tener una hoja de instalación, pero quizás voy a elevar tu inquietud porque recientemente he visto que en los dataless hay información no disponible al usuario que puede ser importante, como por ejemplo el hecho que esté en superficie libre o dentro de un tubo. Yo les mostré ambas muy brevemente, pero recientemente he visto trabajos que muestran que hay una diferencia en la respuesta de ellos. Por lo tanto, eh, estoy elevando la inquietud y para tratar de complementar la información que tenemos e incluir este tipo de datos. Gracias, Felipe. La siguiente pregunta corresponde a realizada por Fernando Moyano y dice así: ¿pueden comentar el concepto de terremotos lentos de acuerdo a los datos que manejan? No va orientada a ninguno de los dos en particular. Así que respondas ahí el que desee. Eh, bueno, básicamente en lo que nosotros observamos, partamos de ahí. Eh, en, eh, en los datos de GNSS en tiempo real no se pueden ver terremotos lentos. El terremoto lento es una observación que ocurre si nosotros tenemos un movimiento que es más o menos constante en velocidad y es en una dirección, ya, en magnitud y dirección, noreste, por ejemplo, 2,5 centímetros por año, y hay un cambio en esa velocidad, pero inverso, quiere decir, va algunos milímetros en la dirección, ¿no es cierto?, oeste. Entonces, eso es una anomalía, es un transiente de algún tipo. Y se asocia con terremotos lentos. Normalmente en Chile lo hemos visto, ocurre un evento y después hay pequeños eventos que no explican el movimiento completo o el desplazamiento completo, ¿ya? Y eso correspondería entonces a un desplazamiento que ocurre sin mayor actividad sísmica. En Chile hemos visto esos tipos de terremotos en la zona de Valparaíso, Pisagua, que están bien documentados. En Atacama, muchos eventos lentos que están bien documentados y muchos que incluso están ocurriendo, que van a ser publicados luego. En Arauco también hemos visto eventos de esas características. No sé si le di muchos detalles técnicos o no, pero Felipe podría complementarlo. No, yo solamente decir que un poco como lo explicabas tú y enfatizar lo obvio, los terremotos lentos no se observan en nuestros tipos de sensores, acelerómetro, banda ancha, porque son sensores diferenciales, o sea, hay un movimiento diferencial con respecto al suelo, el cual no somos capaces de detectar con nuestros sensores, pero por otro lado el GNSS está registrando la deformación, sí es capaz de hacerlo. Hay una fase intermedia que son un poco entre lentos y un poco más rápido, pero eso nos ha costado detectarlo en Chile, se han observado en otros lugares de subducción, pero los que sí hemos detectado en Chile no son observables por los sensores tradicionales de la geofísica, sino que es la mirada que hace Juan Carlos la que los permite caracterizar. Perfecto. Seguimos con otra pregunta. Cristian Benítez aportó con tres preguntas acá. Vamos con la primera. ¿De qué forma los nuevos desarrollos del centro sismológico pueden integrarse en tiempo real al diseño o evaluación estructural, especialmente en proyectos que consideran monitoreo continuo o instrumentación sísmica? Nuestros datos están disponibles en tiempo real, de hecho, hay grupos en nuestro país que están, no solo en nuestro país, en Estados Unidos y en distintos lugares del mundo están accediendo a nuestros datos en tiempo real. La mayoría de ellos en Estados Unidos están toda la información que se genera en tiempo real. En muchos centros en Europa y también y otros centros en Estados Unidos
les interesa más el movimiento fuerte y están accediendo al movimiento fuerte, pero también hay grupos en nuestro país que bajan los datos y obtienen análisis en tiempo real. Por lo tanto, eh, los datos que nosotros generamos, tanto los de tradicionales de la geofísica como de GNSS, pueden ser adquiridos en tiempo real eh, y ellos, y de ahí cómo pueden interactuar con proyectos de ingeniería escapa de nuestro quehacer. Nosotros quizás la proveemos esta información, pero cómo hacer esa interacción con proyectos de ingeniería no lo no es lo que a nosotros nos compete, pero es un interesante desafío para la comunidad. La segunda pregunta es, ¿existen aplicaciones actuales o futuras de los desarrollos del centro sismológico en contexto de minería subterránea o a cielo abierto, considerando la sensibilidad sísmica de estas operaciones? Nosotros realizamos el monitoreo en nuestro país procurando tener una mayor densidad de estaciones sismológicas donde la sismicidad es mayor. Por lo tanto, ahí tratamos de caracterizar mejor esa zona. El segundo nivel es la caracterización de los suelos de las ciudades. Y ahí es donde está la Red Nacional de Acelerómetros registrando el movimiento fuerte de ciudades. No existe hasta el día de hoy un esfuerzo orientado a la minería de diverso tamaño, gran, mediana o pequeña minería, de tener estaciones. Yo sé que normativa exige la instrumentación de distintos componentes de de la minería en distintos niveles. No estoy familiarizado con la recepción, pero estos instrumentos, salvo que el dueño nos comparta esa información, no nos llega a nosotros. Quizás pueda haber un esfuerzo a nivel nacional de que esa información llegue a nosotros y podamos procesarla, de incorporarla con nuestros datos, pero básicamente va a estar orientada a una caracterización sísmica del país. Mm, Cómo los usuarios hacen uso de ella escapa también a nuestro quehacer. Yo visualizo en esta mirada que quizás un monitoreo más de detalle de la respuesta sísmica de la distinta minería puede ser interesante, pero escapa a lo que nosotros hacemos porque a nosotros nos compete la caracterización sísmica del suelo. Entonces, quizás alianzas a futuro donde el centro pueda apoyar esfuerzos que vayan en esta línea de una caracterización más detallada de la demanda sísmica en la minería, que yo considero que es muy relevante en nuestro país, lo veo factible, pero no se está desarrollando hoy, ni tengo, ni he tenido conocimiento de ese tipo de esfuerzos. Yo creo que ahí hay un proyecto en cierre que alguien debería postular. Entonces, vamos con la penúltima pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos tecnológicos y científicos para mejorar la cobertura del monitoreo sísmico en zonas vulnerables y fortalecer un sistema de alerta temprana efectivo a nivel nacional? El centro nace con el desafío del monitoreo de la sismicidad. Por lo tanto, se diseña una red que busca responder esa pregunta y es complementada con esta nacional de acelerómetros para caracterizar el movimiento fuerte donde habita la población. Ese es donde nace el centro. Nosotros hemos buscado la expansión de la red, quizás en nuevos desafíos que por ahora no lo tenemos, pero estamos, por lo menos no, a nivel del centro sismológico, se está intentando lograr, que es el monitoreo de las fallas activas, que requiere otro tipo de diseño de red, mucho más denso, con la presencia con el monitoreo más detallado en ciertas zonas donde se sospecha la existencia de ellas. Hasta el momento no hemos sido exitosos. Yo pienso que es un camino que debemos recorrer, caracterizar la sismicidad cortical en nuestro país relacionado con fallas corticales es un desafío que tenemos que enfrentar y pienso que si la comunidad científica, ingenieril, coincide con esta mirada que nosotros tenemos, quizás logremos convencer a la autoridad de densificar nuestra red haciendo un resumen, grosso modo, eh, el diseño de la red responde a la inquietud original,
la caracterización sísmica y rápida de la sismicidad. Nuevos desafíos los podemos enfrentar, como por ejemplo el monitoreo de fallas activas, para entregar esa información a la población y hacer el diseño correspondiente. Pero hasta el momento no se nos ha ofrecido ese desafío y espero que ojalá el día de mañana sí sea así y podamos monitorear las fallas. Yo creo que por ahí va la cosa. Gracias, Felipe. Vamos por la última pregunta hecha por Gustavo Barrios. ¿Qué es el mecanismo focal? Es una manera de caracterizar la fuente sismológica en la cual se busca representar el plano, la posición en el espacio del plano que falló. Busca no solo representar el plano, sino que el movimiento relativo de él. Entonces, en la página que yo le mostré, efectivamente se representaban esto a través de un concepto técnico que son las pelotas de playa, pero para usted, la comunidad ingenieril, entrega información más de detalle de la fuente, fue el plano que se rompió, cuál fue el movimiento y cuál fue el movimiento que se realizó en ese plano. Una caracterización cinemática de ese proceso. Entonces, efectivamente es un resultado mucho más técnico, pero permite ver, estudiar en mayor detalle cómo es la interacción entre las placas y también de otros posibles fuentes de interacción, como por ejemplo la existencia de fallas. Entonces, el mecanismo focal es una herramienta que nos permite entregar esa información a la comunidad y para su mejor entendimiento de la sismicidad. Felipe, Juan Carlos, muchas gracias nuevamente en nombre de Chicina. Le agradecemos por sus interesantísimas presentaciones. También le agradecemos a todos los asistentes a este primer webinar del año y los invito a estar muy atentos a nuestros canales de comunicación, ya que se vienen muchas charlas, seminarios y cursos a lo largo del año. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias a usted. Chao, muchas gracias por la oportunidad de estar, compartir lo que estamos haciendo como centro. Hasta luego.